Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Los saludo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos a Dios por un nuevo día y por una nueva oportunidad en la presencia del Señor para sacarle el máximo de provecho, amados hermanos, para oír lo que Dios tenga que decirnos. Seguro, muchos estamos en diferentes luchas, en diferentes pruebas. Y creemos que es parte del camino también, de la lucha y la prueba. Dios lo creó de esa forma al hombre. Pareciera que es algo que a Dios le plació, que a través del sufrimiento poder darle la gloria al hombre. Y Él estableció, por ejemplo, en el tiempo antiguo, permitirles al pueblo de Él llegar a la tierra prometida a través del desierto. Así le plació a Él. Porque en realidad lo que más quiere Dios es el corazón del hombre. Es lo que más quiere y lo que más alena el Señor de nosotros. No quiere otra cosa. En el tiempo de Oseas le dice, Oseas, toma una mujer que no te sea fiel, le dice, toma esa mujer. Y ahí vas a entender lo que yo siento, dice. Y un poco antes de decirle eso le dice, yo volveré y los traeré nuevamente al desierto, dice, y les hablaré al corazón. La voy a seducir nuevamente, con amor, con justicia, con fidelidad, a través del desierto. ¿Por qué lo estableció en el desierto? Algo hay un misterio en el sufrimiento, a través de las luchas y de las pruebas, a través del desierto de este mundo. Quiere abrirle los ojos a los hombres, quiere que puedan entender y comprender que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y que todo lo que tiene que ver con el mundo y el desierto del mundo no es nada, está muerto. Veo que en el desierto se entiende que todo lo que lo rodea al hombre está muerto. Pero a pesar del lugar donde está, Dios es capaz de bendecirlo igualmente. Como en aquel tiempo ellos estaban en el desierto e igualmente no le faltó la comida. No le faltó el calzado. No le faltó el abrigo por las noches. No le faltó el agua. Y dice, todo eso tenía sombra. Era una sombra de lo que iba a suceder más adelante. Y la revelación, dice la palabra del Señor, que la roca, por ejemplo, era Cristo. Ellos no sabían, ellos veían una roca que largaba agua nada más. Pero la revelación nos muestra que era Cristo. Así como el pan. Él dice, ahora soy yo el pan que viene del cielo. Son sombras. Y ahora ha venido la revelación a nosotros de que Cristo es el que a nosotros nos dio el calzado, nos dio esta ropa, nos da la comida. Solamente que tenemos que verlo. Y no solo eso, sino que la comida espiritual, la vestimenta espiritual también, la más importante. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entendamos que a través del desierto, de las luchas y de las pruebas, algo Dios nos hace entender. Ahí podemos encontrar la vida. Estoy en el desierto, estoy minado de problemas y de situaciones, pero tengo a Dios. Sé que va a salir todo bien, como decía nuestro hermano en la administración, de triunfo en triunfo. Lo que ven los ojos es la inmensa arena, las tormentas de arena, pero lo que ven los ojos de la fe son las bendiciones espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 5 y al verso 9 para continuar con la preciosa enseñanza, amados hermanos, de la redención en Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 5 y el verso 9. Si lo hemos encontrado, vamos a dar lectura todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y juntos decimos amén. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios
de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos dado lectura, Señor. Queremos, Señor, que seas tú tomando el dominio y el control de todo lo que se va a hacer y decir, que sea para tu gloria, Señor. Que a ninguno de los hermanos le falte la fe, Señor, para creer que es tu palabra, para creer que sale de tu precioso corazón, que lo haces con la mejor intención de que nosotros crezcamos y nos afirmemos en la fe y creamos todas las cosas, Señor, que tú has hecho de nosotros. Ayúdanos, Señor, a afirmarnos en estos tiempos difíciles, Señor, a querer, Señor, anhelar el crecimiento y la madurez, a seguir adelante, Señor, a unirnos en amor hasta alcanzar todas las riquezas, Señor, del pleno entendimiento, Señor. Toma el dominio y el control, Señor. Pedimos voz tuya, Señor. Tu voz, Señor, tu preciosa boca en la cual fue derramada toda la gracia, Señor. Y en tu lengua no hay engaño, Señor. Ella pedimos que hoy hable a nuestra vida, Señor, y que haga la obra que tú le has enviado que ella haga, Señor. Y prosperará, Señor, al 30, al 60, al 100 por uno. En nuestros corazones, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. Hermoso es pensar como venía el último culto, el mensaje, redención, volver a comprar. Hace poquito habíamos explicado también el ejemplo del pueblo de Israel. El Israel desde Abraham, que le creyó a Dios, que oyó la voz de Dios, que Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Y dice que él era una persona de prosperidad, de terrenos, ¿no? Pero decidió vivir en tiendas porque creía que lo que Dios tenía para él era mejor. Y dijo, por esto que tú has hecho y por la fe y por otras cosas más que él, que fue creerle a Dios, dijo, tú y tu descendencia serán benditas. Entonces, todos los descendientes de Abraham eran pueblo de Dios, hasta que, llegado el tiempo de José, fueron a Egipto, y luego de que pasó otro tiempo, el príncipe de Egipto, el rey de Egipto, se hizo con el pueblo del Señor, todo eso lo sabemos. Se apoderó, los transformó en esclavos, dijo, si no son nuestra descendencia, entonces aprovechémosle, hagámoslos esclavos, que ellos hagan el trabajo pesado. Entonces, Dios preparó también, así como preparó esas obras, también preparó el día de su redención, el día de la redención de ellos, el día que nuevamente ellos iban a salir de la esclavitud. Lo preparó a Moisés y le dijo a Moisés, tú ve y habla por mí, habla las palabras que yo te voy a decir. A Dios le plació hacerlo así. Y le dijo, dile al faraón que deje salir a mi pueblo, es mío. Pero faraón se adueñó de ello. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Volverlos a redimirlos, volver a sacarlos de ahí, volverse a hacerse dueño de lo que en realidad en un principio era de él. Y a pesar de que los liberó de la esclavitud de Egipto con mano poderosa, el precio fue las plagas, su poder, el precio que él tuvo que pagar para redimirlos, para rescatarlos, después de las 7 plagas, y pasaron por las aguas, hay algo que no había sucedido con ellos, que no pudieron librarse de la esclavitud de su corazón, aunque como hombres físicamente eran libres. Bueno, ese es el gran desafío que nosotros también tenemos, que es, somos libres, vivamos como tales. O sea, nos liberó el Señor. ¿Y de qué nos libró a nosotros?
La palabra nos enseña que éramos esclavos del pecado. En los Romanos habla acerca de que éramos esclavos del pecado. Y en Juan capítulo 8 y el verso 34 dice, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Ve? Un dueño, un amo, un señor, el pecado. Casi que las personas no decidían ellos, sino que el pecado decidía por ellos. No podían en contra de la tentación. ¿Y quién manejaba la tentación? El tentador. Digamos que detrás del pecado había uno que era superior, que era el enemigo, manejando todos los hilos. Por eso dice, el mundo está bajo el maligno. Romanos capítulo 6, el verso 17. Erais esclavos del pecado, pero ahora han sido libertados del poder, del pecado, de la culpa del pecado. Erais esclavos. El pecado decidía. Por eso en los Efesios dice, estabais muertos en delitos y pecados, muertos en delitos y pecados. No había una solución, muertos en delitos y pecados. La misma consecuencia era el pecado en sí mismo, no poder librarse. Entonces, la consecuencia del pecado, la muerte. No hay forma de escaparse de. La palabra nos enseña que todo el que hace pecado va a morir. Pero no solo habla de la muerte física, sino también de la muerte espiritual, de la que está lejos de Dios y de la condenación de el infierno, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó también cuando vino a la tierra. Entonces, las consecuencias del pecado eran la muerte, lejanía total de Dios, no se podía experimentar, no se podía estar cerca de Dios, no se podía sentir su presencia como hoy nosotros lo sentimos, no se podía orar a Dios, no se podía nada con Dios, totalmente alejados. La palabra nos enseña que Dios es luz, a miles y miles de kilómetros están las tinieblas, ahí estábamos nosotros, lejos de Dios, no teníamos contacto alguno. El resultado del pecado, la muerte, el resultado. Todo el que hace pecado, dice, el pecado da a luz la muerte. Pero Dios en su gran amor con que nos amó, ideó un plan de redención. También como en aquellos tiempos, ideó para ellos un plan para redimirnos y sacarlos de la esclavitud, a nosotros también. Preparó un día. Preparó un día en que nosotros íbamos a ser rescatados nuevamente y vuelto nosotros al pastor y obispo, dice, como si volviéramos a nuestro primer dueño. Porque ustedes piensen que la palabra del Señor nos enseña que antes de la fundación del mundo Él ya nos conoció, ya éramos de Él, ya nos había elegido. Pero salido al mundo y la condición que había en el mundo y el pecado y la muerte, nos hemos alejado. Ahí es cuando conocimos a Jesucristo y la obra redentora de Jesucristo. El escritor de los Hebreos, este sí vamos a leerlo, en el capítulo 2 y el verso 14. Algo muy importante también. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí muestra algo también, muestra, por así decirlo, detrás del telón, detrás, el que pueda discernir y entender, te está mostrando algo. Hay un engaño detrás del pecado. ¿Qué es lo que se dice siempre? También, la vida es una.
Disfrutá la vida, es una. Eso condiciona a los hombres también. Si vamos a morir todos, disfrutá. El temor, eso es temor, es como si fuera un respeto, si no, condiciona las decisiones de los hombres, condiciona sus actos, sus pensamientos, condiciona muchas cosas el temor a la muerte. Por lo menos, dice, a los que antes estábamos sujetos al temor de la muerte. Condiciona. Termina pesando más el decir, no, algún día vamos a morir, aprovechemos el hoy, vivamos la buena vida, como quien dice. Eso es lo que también Pablo habla y dice el engaño del pecado, ¿no? Es un engaño, te hace creer algo que no es. O te hace pensar que la vida es algo hasta que te encontrás como, como aquel que fue herido en el camino y fue despojado, dice, se encontró con que tenía pensado muchas cosas hacer en su vida. Hasta que o creía en su mente y comenzó a indagar en el mundo y a buscar en la riqueza del mundo con una gran ilusión, hasta que se encontró con la realidad de la vida. Muerte, injusticias. Se encontró con la realidad de la vida, que no todo es como pensaba. ¿Usted cree que el enemigo también pone referencia, nos hace creer, pone referencia, pone gente como ejemplo, como para seguir y decir, yo puedo lograr lo mismo? De ahí caen los hombres y se dan cuenta que no es así, que es un engaño. Que el enemigo también hace creer algo que no es. Entonces, el escritor de los Hebreos dice, y Dios quiso librarnos de ese temor también. Y quitarle al enemigo esa potestad. Para que los hombres por el temor no estén detrás de ese engaño. ¿Cómo van a respetar a aquel que va a destruirlos? Por el temor de la muerte y del enemigo. Y que no, que vamos a perecer un día. Las decisiones del hombre se basaban en el que un día ya no voy a estar más. Hay que disfrutar la vida, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces dice, ahora nos ha quitado ese temor. Ahora nosotros sabemos que nuestra vida es eterna. Y si la vida es eterna, ahora nos condiciona al revés. Ahora nos condiciona a decir, un día vamos a estar frente a Dios. Ahora el temor, como Dios nos habló hace días atrás, ahora el temor cambia. Yo no le tengo miedo a que un día voy a morir. Ahora sé que un día voy a estar frente a Dios. El temor apunta hacia otro lado ahora. Ahora condiciona mis acciones. Como dijo el apóstol Pablo, yo conozco el temor del Señor. Yo sé que un día voy a estar frente a Él. Y como voy a estar frente a Él, me fijo lo que estoy haciendo hoy. Respeto a Dios, lo amo yo. Miro mi comportamiento porque sé que un día voy a estar frente a Él y que no se le va a pasar ni una tilde a Él. No es que me va a condenar, pero va a ser un gran juicio, difícil de afrontar. No es que me va a condenar el Señor, pero sí que va a ser difícil escucharlo a Él todo lo que tenga que decirme. Por eso dice que luego de que muchos lloren, Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso dice el apóstol Pablo. Entonces nuestro temor cambia y nuestra condición también. Nuestras acciones, nuestro pensamiento cambia ahora. Usted piense que antes decía, sos pecador, y si sos pecador, bueno, haz lo que vos quieras. Disfruta la vida, total, no cambia tu condición. Ve cómo condicionaba eso. Condicionaba a los hombres, dice. Pero ahora no, ya hubo un sacrificio. Ahora todos van a pasar frente a Dios. Destruyó el imperio de la muerte. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces había que rescatarlo al hombre de esa condición. En el tiempo antiguo había esclavos también. No solo luego de que Dios los liberó de Egipto, sino que existían esclavos por deudas. Piense que hoy no es común, pero en ese tiempo era muy común. Saldar las deudas con tu propia vida, con tu propia servidumbre, con tus propios servicios. Y en aquel tiempo
Habla en Levítico capítulo 25, si aquellos que lo quieran leer después, enseña acerca de cómo podía redimirse a un esclavo. Y había tres condiciones importantes. Una era ser familiar cercano, por ejemplo. La palabra enseña a alguno que sea hermano, tío, abuelo, papá, hermano de él, puede pagar la deuda. Y otra condición dice tener con qué pagarlo. Era otra condición importante. Porque había muchos ejemplos que la palabra muestra. Dice, por ejemplo, si pagas una parte para librarlo y prometer pagarlo con el tiempo, si luego de pasado el tiempo no tenés para pagarlo, nuevamente te sacan a la persona y la vuelven a llevar como esclavo. Y la tercera era hacerlo por voluntad propia, querer hacerlo como quien dice. Esas eran las condiciones para redimir a un esclavo. Tres condiciones que nuestro Señor Jesucristo cumplió a la perfección. Y la primera le hemos dado lectura y dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Es decir, en otro pasaje de la Escritura dice, Él también vino a ser hermano nuestro, cercano a nosotros, hombre como nosotros. Porque en la condición del hombre es que tenía que pagarse la deuda, la gran deuda que teníamos. No había otra forma, no podía ser un ángel, tampoco podía ser un animal. Tenía que pagarla un hombre a la deuda. Se hizo cercano. El primer requisito. El segundo requisito, tener con qué pagarla. Y eso es parte de lo que nuestro hermano compartió, el último culto, que es que pagó no con oro y con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Una sangre que no tenía ningún pecado. Una sangre preciosa, usa esa palabra, expresión, agradable, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tenía con qué pagar. Tenía con qué pagar. No tenía oro, plata. Se hizo cercano, tenía con qué pagar y la cualidad más importante, lo hizo voluntariamente. Eso también lo podemos leer. Eso está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10 y el verso 18. Nadie me quita la vida. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ahí habla de que Él lo hizo voluntariamente. Nadie me obligó a hacer esto. Nadie. Sino que yo, estando en la condición de Dios, estando en el trono, no escatimé el ser igual a Dios como cosa que aferrarme. No me quedé ahí. Sino que tomé la forma de hombre. Incluso en la condición de hombre me hice más humilde todavía. Vine a ser siervo de todos los hombres. Me humillé hasta la muerte y fui obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. ¿Ve? Voluntariamente. A mí nadie me quita la vida. Yo la pongo por mi propia cuenta, en lugar de todos los hombres. Yo voy a tomar el lugar por ello. Eso es inmolado. Que fue sacrificado en nuestro lugar. Inmolado Él. Fue sacrificado Él en lugar de pagar nuestros precios nosotros. Pagar nuestros propios pecados nosotros mismos. Inmolado Él. Como hoy hemos dado lectura. Porque fuiste inmolado. ¿Ve? Porque tú fuiste sacrificado. Tú por nosotros. Tú fuiste el que pagó mi precio. Lo que yo debía lo pagaste tú. Así le cantan al Señor allá. O le vamos a cantar. Y acá también le cantamos eso. Tú fuiste, gracias Señor, gracias porque tú fuiste en nuestro lugar y porque vos sí podías resucitar de los muertos, porque no tenías pecado. Si yo hubiese ido, hubiese perecido, no hubiese resucitado.
¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos se encuentran agradecidos? Esto es hermoso. Tú fuiste por nosotros. Gracias, Señor. Y ahora la redención y los resultados. ¿Qué logró eso con el Señor con nosotros? ¿Cómo lo logró? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el resultado de esa compra? Porque cuando la palabra nos enseña que Él gritó, consumado es, ¿qué fue lo que sucedió? O la traducción, la deuda está pagada. Se pagó todo, todo lo que había, todo de todos los hombres. Todo. La deuda está saldada, se terminó. Los hombres son libres. Eso es lo que Pablo le explica a los Gálatas. Ustedes son hombres libres, pero la libertad no es para hacer mal. Porque si ustedes hacen lo mismo, se vuelven a ser esclavos, dice. Una especificación, un paréntesis. Pero si ustedes cambian la actitud y se dan cuenta que tienen que aprovechar la libertad, es lo mismo que un preso. Imagínense un preso que alguien pague la fianza y sea libertado, pero luego vuelve a delinquir. Tarde o temprano va a volver a caer preso. Tan sencillo como eso. Y el que le pagó le va a decir, escúchame, yo te libré para que vos uses bien la libertad. Pagué para producir algo en tu corazón, para que cambies de actitud, para que cambies de vida. Yo te pagué para que seas hombre libre, no para que hagas esto de vuelta y te vuelvas a ser esclavo nuevamente. Ahora somos libres. Eso le dice uno de los resultados de la redención, hombres libres. Y tampoco, como hombres libres, tampoco nos obliga. Tampoco nos obliga el Señor. Tampoco es por una ley, porque incluso nos libró de la ley, dice. Porque usted piense que en aquel tiempo, también cuando se compraba un esclavo, se lo compraba a una persona que era poseedor de ese esclavo y yo te lo compraba para que sea esclavo mío. Imagínese ser esclavo de Dios, que realmente nos obliga a tal cosa. Pero Él nos compró, nos libró, dice, nos sacó, pagó la deuda, nos libró y ahora nosotros nos dice sean hombres libres. Porque ¿qué quiere el Señor con esa actitud, con esa obra, sino ganarse el corazón del hombre? Eso quiere, que la persona se encuentre agradecida por esa obra. Una de las muchas cosas que hizo la redención. Y el Señor Jesucristo y la palabra del Señor, el escritor de los Hebreos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados, no hay. Es algo que a Dios le agrada, lo estableció así el Señor. Y en aquel tiempo, ¿qué hacían? Sacrificaban un animal. En lugar de mis pecados moría una sangre inocente. La ira de Dios se saciaba en el animal. Esa era la forma de yo quedarme como una persona libre de mis pecados, por lo menos hasta que volvía a pecar, en aquel tiempo, ¿no? Porque el animal, como habíamos explicado hace varios tiempos ya, el animal muere y su alma desaparece de la existencia. No es permanente el sacrificio. Es tremendo pensar en esto, porque fíjese, estamos hablando de la excelencia de esta compra, de esta deuda saldada. Los resultados son excelentes, no es solamente libres, sino que hay otras cosas más detrás. Y dice, no sos libre temporalmente. Porque el mismo ejemplo, imagínese que alguien va y paga la fianza de una persona y la saca libre. Y no solo eso, sino que paga incluso para si vuelve a cometer un error en su vida y no tenga que volver a caer preso. Así hizo la obra del Señor Jesucristo. Dijo, ahora una sola vez y para siempre este sacrificio ha limpiado eternamente a los hombres.
una sola vez y para siempre. No hay necesidad nuevamente de sacrificar, dice. No hay necesidad de poner un animal. Él no tiene necesidad de sacrificar un corderito para Él, para ser santo, para luego sacrificar algo por nosotros. Y Él no se acercó al templo hecho por manos de hombre, como en aquel tiempo. Él se metió en la misma presencia de nuestro Señor para ofrecer ruegos y súplicas por nosotros que estamos acá. Intervención. Él ofrece eso ante el Señor. Todo el tiempo pidiéndole por nosotros, por la congregación de los hermanos. Este es el tiempo, por ejemplo. Que el Señor los ayude, que alcánzale de tu gracia, prospera todas las cosas. Toca a mis hijos, que no se aparten, que no se alejen, que sigan adelante, pidiéndole al Señor Él. Y como decíamos, no se acercó a un templo hecho por manos humanas, un lugar construido por ladrillos, revoque, sino que fue al templo del mismo Dios. Ahí se metió. Y su sacrificio fue eterno y para siempre. Por lo cual, eternamente, dice, quitó de en medio el pecado, lo quitó de en medio el pecado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Fíjese lo que dice en Hebreos 9. Porque la verdad es hermoso para leerlo todo, pero... Y dice, y no para ofrecerse muchas veces, el verso 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Él mismo ofreció su propia sangre. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y el verso 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermoso es, hermoso. Otra cosa importante también, la palabra nos enseña, dice, a causa de que el hombre es la máxima creación de Dios, como también decía nuestro hermano en la administración, la máxima creación de Dios. El hombre es una artesanía de Dios hecho por sus manos. No es lo mismo que Él haya dicho la palabra. Él dijo, divídanse las aguas de lo seco, y se dividió las aguas de lo seco. Produzcan las tierras toda flor y todas las tierras también, las aves de los campos, las aguas, y produzca esto y esto que sea así, con la voz, con el poder de su palabra. ¿Quién puede hablar y que las cosas sean? Pero al hombre, hermano, lo creó del polvo de la tierra, una artesanía de él. Y otra cosa muy importante, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Figura, dice, de las cosas que están en el cielo. Figura. Por lo cual, ahora el escritor de los Hebreos dice, piensen esto ustedes. Si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, figura de las cosas celestiales, ¿cómo va a sacrificar el hombre que fue creado a imagen de Dios un animal que es de la imagen de las cosas terrenales? No tiene comparación. Eso dice en el verso 23. Fue pues necesario, dice, era necesario que sea así. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales, esto es el hombre, que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así por las cosas celestiales mismas, dice. No había forma de purificar al hombre de sus pecados y lavarlo de sus pecados con un animal que fue creado
o sea, su imagen es terrenal, fue creado de la tierra. Por más hermoso que sean los animales, no fue creado con la misma esencia que el hombre. El hombre es imagen de las cosas celestiales. El hombre de los animales de las cosas terrenales. Por lo cual, dice, ustedes piensen que no puede un sacrificio de un animal salvarlo eternamente al hombre o limpiar sus pecados. Era necesario la imagen del celestial. Era necesario Jesucristo. Era necesario un hombre. Era necesario que Dios se haga hombre. Y que Él sea el que se sacrifique a sí mismo por los pecados. No podía, dice. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo, para presentarse por nosotros ante Dios. ¿Ve? No había forma. Tenían que ser. No había forma de pagar el precio con un animal. Tenía que ser la sangre preciosa del cordero. Tenía que ser Él en representación de un cordero. Fuiste inmolado. Dios mismo permitió que Él fuese sacrificado en lugar de todos los hombres. Como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores, de los que lo humillaban. Y nosotros hemos escondido en otro tiempo de Él nuestro rostro, dice. Pero Él herido fue por nuestros pecados, molido Él por todas nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Ve? Ahora incluso hizo el cambio, dijo, bueno, ahora yo me ofrezco como esclavo para que ellos sean libres. Yo me voy a hacer pobre para enriquecerlos a ellos. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a sufrir, yo voy a pagar el precio de sus errores, de sus malas acciones, de sus malos pensamientos, de su conciencia. Yo también. Otra cosa tan importante, la conciencia. Qué hermoso es tener una conciencia limpia. O que se pueda limpiar también. Tranquilo, ahí está la sangre, limpia tu conciencia. Es terrible lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos enseña que es difícil de creer para aquellos que no tengan fe. Muchos lo han leído y no lo han podido entender, porque se revela por fe y para fe. Es un riesgo que la persona tiene que tomar, tener fe y decir, esto tiene que ser la verdad, esto es la verdad. Y se le va a ser revelado. Se le va a ser revelado estas sanas palabras. Por eso dice, y otra cosa importante, habla el escritor de los Hebreos que habla de todo esto, dice, esta también purifica la conciencia, dice, porque eternamente limpia los pecados y nos hace perfecto ante los ojos de Dios, también a nosotros, nación santa, pueblo adquirido por Dios, santo nosotros, por medio de Él. ¿Separado de qué? Yo. Separado, escogido, comprado a precio de sangre, ahora son míos. Y si son míos y hemos vuelto a Él, hemos sido sacados de un lugar del reino de las tinieblas. Hemos sido trasladados a Él, a la luz, a otro reino. Cuántas cosas preciosas. Ve que a causa de que el sacrificio fue extremadamente excelente, los resultados han sido tan gloriosos. El apóstol Pablo dijo, yo no me glorío en lo que yo puedo hacer. Yo no me glorío en mi propia fuerza. Yo no me glorío en mis propios pensamientos, en mi propia capacidad. Yo no me glorío en que yo hice algo para Dios. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo.
Lejos esté de mí pensar que algo nace de mí y que le puede agradar a Dios. Mi gloria en lo que Él hizo conmigo. Me glorío en esa cruz. Ahí fueron pagados mis pecados. Ahí yo estoy limpio. Esa es mi gloria. Mi gloria. Y si alguno quiere gloriarse, gloríese en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso pensemos, un sacrificio excelente. Los resultados más de los esperados, como quien dice. Un sacrificio perfecto. Y otra cosa que hemos dado lectura hoy, que ahí está lo importante de esto. Ellos le cantan al Señor, nosotros. Santo, santo eres tú en el cielo. Inmolado, gracias, porque tú te ofreciste por nosotros. Y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ahora resulta que de esclavo somos reyes y sacerdotes. Imagínense, ¿qué poder tiene Él? ¿Cuántas riquezas tiene Él para poder medirla o para tener un número? Como para sacarnos a nosotros. ¿Cuántos reyes ha sacado de esa obra? ¿Cuántos sacerdotes de esa obra en la cruz? ¿A cuántos ha enriquecido? ¿Cuál es su riqueza? Puede medirse. Como dijo Pablo en un momento, dijo, ¿será que podemos medir la altura de su amor, la anchura? ¿Será que la podemos meter en algún lugar? ¿Será que es capaz de entrar en algún lugar? Sí, en Jesucristo. Él es la plenitud de Dios. Ahí está todo en Jesucristo. Toda la plenitud de Dios está en Jesucristo. ¿Cómo puede aguantar su cuerpo tal gloria? Que le brillan los ojos, que sus ojos son como de fuego. Pensemos en estas cosas preciosas. Porque como decíamos, alguien liberaba a un esclavo, no lo liberaba, lo compraba para que sea su esclavo. Pero ahora este nos compró y ahora es capaz de lavarnos nuestros pies, como lo hizo con sus discípulos. ¿Quién es? ¿Cuál es su riqueza? Lo que hay en Él es su riqueza. Que es capaz, no tiene ningún problema de lavarle los pies a sus discípulos. Los trató como reyes ese día. Y a nosotros también. ¿Cómo nos trata el Señor? Como si fuéramos reyes y sacerdotes. Nos trata con tanto amor, como decíamos, en el desierto la llevo para que vea mi amor, para que no se distraiga con las cosas del mundo. La saco, la meto en luchas y pruebas para que vea que yo soy su vida. La vida no es el entretenimiento del mundo. La vida no es el mundo y sus deseos. Yo soy la vida. El que me tiene a mí también tiene al Padre. Él se dio, amados hermanos. Y piensen esto, esta es la revelación. No nos sacó para ser esclavos de Él. Nos sacó para hacernos reyes y sacerdotes. Y ese es el motivo de la alabanza. Ese es el motivo de la alabanza en el cielo y en la tierra. Porque dice, y nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos nosotros sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Sacados de una condición a otra. Ahora nos preguntamos, ¿cómo no va a conquistar el corazón de los hombres? ¿Cómo no va a conquistar la revelación de estas cosas? Ahora soy un rey, un sacerdote, me sacó de la esclavitud. Yo que andaba de muerte en muerte, ahora ando de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. El tesoro más importante es Él, Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pensemos en estas cosas, hermano. La excelencia de la redención. La excelencia de esa redención. O por lo menos fue excelencia para nosotros, amados.
que nosotros hemos podido comprender, que hoy somos reyes y sacerdotes. Los que no pueden comprender, Dios va a hacer que comprendan. Y hay gente que no comprende en su plenitud. Pero cuánta gratitud brota del que puede entender y puede comprender que ha sido así, que es espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Estas cosas son preciosas, hermano. La excelencia de su sacrificio y la excelencia de los resultados. Excelentes resultados, la conciencia limpia, hombre libre, no solamente que nos libró, nos hizo reyes y sacerdotes, no solo que nos perdonó, nos hizo perfecto. Estamos hablando en lo espiritual, porque el gran desafío de la iglesia es que eso es apoderarse de eso espiritual. El gran desafío de la iglesia es creer todo lo que Dios dice, apoderarse, conducirse como tales. Por eso es sombra, volvemos al primer punto, es sombra de lo que iba a suceder. Fíjense en ello y no cometan ustedes el mismo error, que Dios los libró de la esclavitud de Egipto, pero en su corazón seguían siendo esclavos. Yo los he librado del pecado y de la muerte, para que no se vuelvan a sujetarse nuevamente a la muerte y al pecado. Para que no vuelvan a conducirse así. Crean lo que yo he hecho con ustedes. Van a ver que si le piden al Señor, si oran al Señor, si le piden de todo su corazón, va a actuar un poder. Y va a intervenir uno que está sentado en los cielos, que está pidiendo por nosotros. Va a actuar un poder. Solamente tenés que abrirle el corazón al Señor. Cuando le abrís el corazón al Señor y le decís, Señor, esto no puedo dejarlo, Señor, esto me cuesta mucho, el poder de Dios actúa y te libra. Y así el cristiano va creciendo. Va creciendo y va madurando y va alcanzando. Usted piense, como también decía la administración, usted piense que si a los gorriones y a las aves de los cielos Él les da su lugar para que pongan nido, no es capaz de Dios, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y ahora somos sus hijos y ahora somos reyes y sacerdotes. ¿Crees que no te va a dar lo que le estás pidiendo? Mucho más si es espiritual. Porque las promesas del Señor son sí y amén para su gloria. Y pensemos en estas cosas, el sacrificio perfecto. ¿Por qué fue tan perfecto? ¿Por qué fue tan perfecto? Porque a diferencia de los animales, nuevamente, tocamos el punto, los animales no estaban expuestos al pecado. Este sí. Jesucristo sí estaba expuesto al pecado. O sea, toma mucho más valor. Toma mucha más excelencia el sacrificio. Y él dijo, entiendo ahora que sacrificios y holocaustos por el pecado no quisiste, no te agradan. Ya terminó el tiempo de eso. He aquí vengo a hacer, como está escrito de mí en el rollo del libro, las profecías, como están escritas de mí las profecías. Vengo, Dios, a hacer tu voluntad. En esa voluntad somos santificados, dice. Porque hemos recibido una vida que estuvo expuesta al pecado, pero que nunca pecó. Una vida que es capaz de intervenir y socorrernos cuando somos tentados y librarnos, darnos la mano. En esa voluntad, dice, hemos sido santificados. ¿Ve? Y en su muerte, el perdón de los pecados. Qué excelencia ese sacrificio. Expuesto. O sea, usted piense que él no se esforzó esos 3 años que comenzó su ministerio. Él tuvo que presentar una vida perfecta. Él tuvo que presentarse para sacrificarse sin pecado. Todos los días estábamos en su mente, seguro, puesto el gozo delante de él. ¿Ve? Había que hacer una obra. No puedo equivocarme. ¿Sabe lo que es esa presión?
que sudó sangre, la presión de salvar a todos los hombres, y era hombre, sentía las mismas cosas que nosotros, el pánico, el miedo, lo recorrió por un momento, la ansiedad, pero descansó en el Señor. ¿Ve? ¿Y qué pasó? Vinieron a socorrerlo sus ángeles y lo ungieron con óleo de alegría. Pero piense, tuvo una vida perfecta por nosotros. ¿Usted sabe lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Podremos nosotros hacer lo mismo que Él? Él es nuestra gloria. Él es nuestra gloria. Yo siempre recuerdo esa tentación cuando Él estaba en la cruz y le decían, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Qué tentación, ¿no? No lo recorrió la bronca, la ira, que son dos cosas tan difíciles de quitarse del hombre. Como quien dice el segundo nivel, porque dice, ahora que ustedes han dejado todas estas cosas, ahora vamos a ver si pueden con esto. Dejen la ira y el enojo, la maledicencia, dejen la blasfemia, a ver, esfuércense. El Señor puede con ustedes, puede en ustedes. Pero ya que han dejado estas cosas, ahora vamos a lo más fino. Y él estaba ahí, siendo tentado a enojarse, a decir, estaba siendo desafiado por los hombres. Y él tenía poder, ¿cómo no va a tener poder? Pero él dijo, yo vengo a hacer tu voluntad, esta es tu voluntad. Pero fíjese cómo ofende la incredulidad a Dios. Por eso es que él dice, no, aparte, el corazón incrédulo se aparta de mi presencia. El soberbio también, mejor dejarlo lejos. Es una ofensa ante Dios la incredulidad y la soberbia. Por eso, en aquel día dice, los incrédulos decían, si haces esto, sí vamos a creer y vamos a seguirte y vamos a amarte. Él mismo le dijo, si no me creen a mí, crean a las obras. Fíjense en el amor tan grande que tengo. Fíjense en la misericordia. Fíjense que los ciegos ahora ven. Fíjense que los cojos ahora andan. Fíjense en ustedes. Crean a las obras ustedes. Yo me asocio con los humildes. Yo tengo una sociedad con los humildes. No me junto con ningún soberbio. Yo estoy asociado con los humildes. Con los que respetan y aman a Dios. Con los que tienen fe. Esa es mi sociedad. Asociados con los humildes. Un soberbio puede destruir todo, todo. El soberbio no solo es soberbio, sino que te dice, no, pero vos que le vas a hacer caso al hermano que te dijo eso. No, pero ¿para qué nos vamos a sujetar a toda autoridad? ¿Quién es la cabeza? No, pero ve. Y el incrédulo nunca cree nada, una ofensa, tío, y lo está viendo con sus ojos y decide no creer, peor todavía. Eso es lo que el Señor le llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso dice, lo estás viendo con tus ojos, incluso con los ojos naturales, y sos capaz de decir que no viene de Dios. Y peor todavía, decirle a todos los que están ahí, decirle, no viene de parte de Dios este milagro. Él echa a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, dice, ¿ve? ¿Usted sabe cómo ofende a Dios eso? Torcer la escritura o torcer un hecho de la mano de Dios de amor y de misericordia. Amados hermanos, nos contentamos con estas cosas preciosas y de su amor y de su misericordia y de que el sacrificio fue para nosotros una vez y para siempre. Esa sangre preciosa nos ha redimido y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a ponernos de pie, está en libertad el pastor, gloria a Dios.